Vamos a abrir nuestras Biblias físicas, nuestras aplicaciones, para poder leer un pasaje en la Escritura, escrita por Pablo a una ciudad muy particular. Ya vamos a ahondar un poco más acerca de la ciudad, pero vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer los primeros 20 versículos, así que vamos a llevar palabra del Señor para meditar durante toda la semana en 20 versículos, ¿sí? Efesios capítulo 5. ¿Me siguen? ¿Estamos todos? Bien. Dice así entonces: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué cortito que se hicieron los 20 versículos. Pero qué lindo es cuando ya al leer la palabra del Señor empezamos a entender cada una de las cosas que el Señor nos va a decir en esta tarde-noche. A ver, ¿a quién le gustan los perfumes? Ahí hay unos cuantos. Bueno, ¿identifican esto? ¿Sí? ¿No? ¿No identifican? Bueno, es un perfume árabe. Perfume árabe, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. ¿Saben qué es esto? Es un cuello polar, pero deportivo. Sí, es un cuello, ¿no? Ahora fíjense, tiene su marquita, ¿no? Debe haber costado plata, dicen ustedes, ¿no? Creo que por si a alguno le interesa las ofertas, estaban 2 por 5.000, algo así.
¿Qué tiene en particular estos dos elementos, que les acabo de mostrar? La marca. Son negros. Bueno, ¿qué más? A ver, ya vamos a encontrar qué es lo que quiero buscar. ¿Qué más? A ver, ¿qué tienen en particular estas cosas? ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Son falsos, son imitaciones, ¿sí? Porque un cuello Nike, ¿no? No sale el precio que yo lo compré, ¿no? Y esto, ni hablar, no viene esto un original de ese tamaño, es una imitación, ¿sí? Barata de lo que sería un perfume árabe, ¿no? Trucho, como dice ahí. ¿Saben? En un mundo donde está plagado de imitaciones baratas y copias de mala calidad, en este pasaje donde acabamos de leer que tenemos que imitar ¿a quién? ¿Imitar a quién? Muy bien. Imitar a Dios. Imitar a Cristo. Y eso, hermanos míos, implica una gran responsabilidad. Implica que nosotros tenemos que imitar a alguien que es por excelencia puro, por excelencia perfecto. Vamos a entrar en contexto con respecto a lo que escribe Pablo a los Efesios. ¿Alguien tiene idea de qué pasaba en Éfeso en la época de Jesús? Bueno, en la época de Pablo, perdón. ¿Alguien conoce algo de la historia de Éfeso? Eran idólatras. ¿Qué más? Era una provincia romana de Asia, ¿no? Que hoy sería Turquía, que da al mar Egeo. Un poco de historia para que refresquen la memoria. Pero sobre todo lo que menciona José era una provincia de Asia que tenía más o menos 250.000 de personas idólatras, en exceso idólatras. En ese punto estaba enclavado, el templo de la diosa Artemisa, de Diana, ¿no? Era una de las grandes maravillas del mundo antiguo, porque dice que era un templo gigante, hermoso, muy atractivo. Pero lo particular es justamente que acá nosotros vemos que Pablo no está hablando con aquellos que no eran cristianos. ¿A quién le habla Pablo? A la iglesia. Muy bien, a la iglesia. Está hablándoles acerca de que ellos antes tenían una identidad y que hoy tienen una identidad radicalmente diferente a la que vivían antes. Está diciéndoles, ¿sí?, que ellos debían diferenciarse en absoluto de lo que estaba sucediendo en Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía un gran reto. Y el reto era vivir de una manera completamente diferente a la cultura pagana y decadente que les rodeaba. Era un desafío para la iglesia de Éfeso, donde ser parte de todo lo que había alrededor era culturalmente aceptado. Debían marcar una diferencia. ¿No les suena familiar ese reto con la actualidad? ¿No les parece que nosotros debemos asumir ese mismo reto de vivir de una manera completamente distinta a la cultura que nos rodea? ¿O vivimos en una cultura amante de Dios, donde se hablan todas cosas buenas? ¿Eso sucede? Sabemos que
hay un reto para la iglesia de Éfeso y hoy tiene que ser un reto absolutamente para nosotros. Hay algo que le pide Pablo a los efesios y es que ellos debían ser imitadores en amor. ¿Escuchó? Imitadores en amor. ¿Por qué imitadores en amor? Primero, comienza hablando en el versículo 1, ¿sí? Dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados. Usted, no sé si es muy observador, pero a mí me pasa que por ahí estoy observando, ¿no? Y pasa alguien que conozco que camina igual que su papá. Camina igual que su papá. Indiferente a si es varón, si es mujer, ¿no? Porque lo ves y camina igual. Vos decís, no puede parecerse más a su papá, ¿no? Yo creo que esa persona no recibió un manual, ¿no? De cómo tiene que caminar como su papá. No hay una escuela en cada casa para aprender exactamente lo que tiene que hacer igual a su papá o a su mamá. Pero los niños, ¿qué hacen? Imitan. Y aprenden y hacen exactamente lo mismo que hacen sus padres. Lo que aquí Pablo le dice a los efesios es que ellos debían imitar ¿a quién? A Dios, como hijos muy amados. ¿Es fácil el desafío? ¿Era fácil el desafío? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, muy bien. Es difícil imitar a Dios, ¿verdad? Pero como hijos amados, debemos ser capaces de mirar a nuestro Padre, pasar tiempo con Él para poder imitar aquello que vemos y vivimos constantemente. Un padre separado de un hijo es difícilmente que este hijo aprenda acerca de su padre. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasaba con los efesios en esa época. Dice que ellos debían imitar como hijos muy amados. En el versículo 2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante. ¿Cuál es la medida del amor cristiano? ¿Cómo? El amor de Cristo. Esa es la medida del amor que nosotros debemos buscar. La medida del amor cristiano, el estándar del amor cristiano, no es la del mundo. Es aquel que nos muestra Cristo. Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó por algunos, los más buenitos. ¿No? Por todos. ¿Por mí también? ¿Por usted también? ¿Por la gente que está condenada? ¿Por la gente que no hace lo bueno? Por todos. Aquí dice que murió por todos. Esa es la medida del amor de Dios. Y como hijos muy amados debemos imitar a nuestro Padre. Génesis 8:21 habla de un olor fragante. Porque esto que dice en el versículo 2, dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dice alguien que lo pueda leer, Génesis 8:21. ¿Saben qué había pasado? Había pasado el diluvio. Se había limpiado la tierra. Solo 8 personas quedaban en la tierra. Nada más.
animales que habían sido purificados. Una de las versiones, la versión NBI, dice que habían sido sacrificados animales purificados. Purificados. Y en ese momento, cuando Dios recibe esa ofrenda absolutamente de agradecimiento de Noé, dice que él sintió esa ofrenda y a partir de esa ofrenda decidió no destruir más a la tierra con agua. Si nosotros vemos lo que dice el versículo 2, dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Usted qué cree que opina el Señor acerca del sacrificio del Señor Jesucristo? Es un olor fragante, eso es lo que dice, es un olor fragante, ¿no? Este no es tan fragante, por eso lo tengo ahí dando vueltas, ¿no? Pero fíjese usted que qué lindo es que nosotros podamos dejar una fragancia espiritual, estemos donde estemos. Qué lindo es acercarse a una persona cuando tiene un lindo perfume, ¿no? Por el contrario, es feo, y veo esas sonrisas, ¿no? Acercarse a una persona que no tiene un buen perfume, ¿no? O no tiene perfume, ¿no? Difícil es acercarse a alguien que no tiene buen perfume, ¿no? Ahora, si yo tengo un buen perfume, qué lindo es. Uno siente y dice, wow, qué lindo perfume, qué linda fragancia que emana de tu persona. Fíjense que la fragancia que nosotros deberíamos emanar como hijos amados de nuestro Dios es actos de perdón y servicios como el que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cristo se entregó por amor a nosotros, hizo un sacrificio que deja una fragancia espiritual que va a perdurar por siempre. Qué lindo sería comprar un perfume que te lo pones y queda. Y perdura, y vas, te bañas, sigue el perfume, ¿no? Hay algunos perfumes persistentes, pero hay otros que se vuelan automáticamente. Qué hermoso es pensar que nosotros podemos despedir de ese perfume espiritual y podemos dejar esa fragancia de Cristo cuando pasamos por la vida de los demás. Qué lindo es pensar que nosotros estamos perfumados con ofrenda y sacrificio delante de Dios. Es maravilloso. Ahora, seamos sinceros, nadie gastaría un perfume de alto costo en un cuerpo que no se bañó hace 3 días. Los franceses lo inventaron por eso, ¿no? Pero usted no agarraría un perfume que le costó mucha plata y luego de 3 días sin bañarse no se lo echaría, porque la combinación de esos perfumes no sería para nada agradable y sería un desperdicio, ¿no?, de un perfume. Ahora, fíjense, eso nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con estar separado o separados de las tinieblas. En el versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, y empieza a hablar de inmoralidad sexual, de avaricia, de idolatría, ¿no? Habla de que lo inmoral y lo impuro no va a tener herencia en el reino de Dios. Hay algo que no se debe ni aún nombrar, porque la palabra lo dice, ¿no? Ni siquiera debe mencionarse. Las cosas que se hacen en oculto dice que nos darían asco, ¿no? Ahora, hay cosas que ni siquiera se deberían mencionar. Las inmoralidades sexuales no son cosas de las cuales se deberían ni siquiera mencionar. La impureza y la avaricia no tienen cabida en la vida de aquel que quiere agradar al Rey de Reyes. No hay lugar para estas cosas, ¿no? Nosotros hemos sido llamados santos y por lo tanto nada de esto tiene que estar en nuestra vida.
Hay otra cosa más que nos dice en este pasaje que nos habla acerca de el riguroso cuidado de nuestro lenguaje. Ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Que levante la mano aquel que nunca ha dicho una mala palabra. ¿Es lógico? Antes de Cristo, usted no existía. Todos hemos de alguna manera dicho algo que no agrada, algo que ensucia y que lo único que hace es ofender la santidad de Dios. Y fíjense que en este pasaje dice que nosotros tenemos que erradicar estas malas palabras. Mire, hermano, lo digo con vergüenza ajena, pero he estado con hermanos cristianos en la cual es difícil mantener una conversación porque cada cosa que decían estaba minada de cosas horribles, ¿no? Y de doble sentido. El doble sentido es muy común, porque es muy común. Se hacen shows enteros, ¿no? En teatros, hablando acerca del doble sentido y usando esto como una herramienta de humor. Y cuando uno habla entre nosotros, lo único que debería salir de nuestra boca, o sea, no es solamente entre nosotros, sino con todo el mundo, lo único que debería salir de nuestra boca no debería ser cosas que ofendan a Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice que debería salir acciones de gracias. Acciones de gracias. O sea, en vez de decir algo malo, yo debería decir cosas buenas. Muy bien. Hay otra advertencia más y tiene que ver con una advertencia seria y eterna. Ninguna persona que practique habitualmente estas cosas va a tener herencia con Cristo. Y habla de la avaricia. La avaricia. ¿Alguien puede definirme avaricia o decirme algún sinónimo de avaricia? ¿Eh? Más. Ajá. Quiero más. Dice el versículo 5, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, en esta versión dice, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Saben qué pasa con las personas avaras? Aman tanto lo que tienen, que eso que tienen pasa a reemplazar a Dios. Y automáticamente cuando yo reemplazo a Dios, estoy convirtiendo en un idólatra. Y cuando yo soy idólatra, estoy diciéndole a Dios, vos no sos mi Dios. Entonces, ojo con la avaricia. Mucho ojo con amar las cosas que tenemos más que a Dios y a las personas que nos rodean. Tengamos mucho cuidado. Fíjense que esto que vimos, que tiene que ver con estar separados de las tinieblas, tanto nuestras palabras, las cosas que decimos, como las cosas que aceptamos como reglas de vida, como el ser avaro, porque el ser avaro es una decisión, ¿no? Pueden llegar a destruirnos de una manera impresionante. Y de hecho acá dice que la gente así no tiene herencia con Cristo. Si yo le doy de este vasito de agua, ¿no? A usted, le ofrezco este vasito de agua, que tiene un 99% de agua y solo un 1% de veneno. ¿Usted se lo tomaría? Bueno,
0,5 de veneno. ¿Tampoco? 0,01 de veneno. ¿No negociamos? ¿Que lo tome yo? Está amando más las cosas. Fíjense ustedes que el Señor nos llama a estar separados de las tinieblas. Y cuando nosotros estamos inmersos en las tinieblas, estamos cargándonos de veneno espiritual. Estamos matándonos de a poquito cuando nos alejamos de las cosas de nuestro Dios. Cuando nos dejamos inundar por las tinieblas, o aunque sea un 1% de tinieblas, nuestro corazón comienza a envenenarse y comienza a alejarse de Dios. ¿Usted quiere eso? ¿Usted prefiere eso? La santidad bíblica no es solo un tema de abstinencia, porque hay algo que nosotros decíamos, y hoy por hoy me río, pero decíamos antes que la religión no nos permitía hacer ciertas cosas, ¿no? Te decían, toma un poco de cerveza. No, la religión no me lo permite, ¿no? Pero fumate un cigarrito, una pitada, ¿no? No, la religión no me lo permite. Y le echábamos la culpa a la religión, ¿no? Y decíamos que la religión no nos permitía hacer ciertas cosas. Pero la religión es parte de una ley que yo debo decidir si la sigo o no la sigo. Lo que plantea Pablo aquí no es leyes sin sentido, no es un porque sí, son palabras de sabiduría para que nosotros podamos acercarnos a esa imagen que debemos tener de nuestro Padre como hijos amados. Dice en el versículo 8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. ¿Usted es hijo de luz? ¿Usted es hijo de luz? ¿Está seguro que es hijo de luz? Les doy una chance más. ¿Están seguros que son hijos de luz? ¿Saben? Antes éramos tinieblas. Antes. Hoy somos. ¿Tenemos que andar en tinieblas? Porque somos. Listo. ¿Hay algo más que agregar? ¿Hay algo más para decir? ¿Tengo yo que incursionar de tanto en tanto en las tinieblas? ¿Tengo que darme un gustito de tinieblas cada tanto? No, ¿verdad? O sea, es algo evidente. Así como los frutos de la luz son evidentes. Porque cuando usted anda en luz, el fruto de la luz es evidente. Dice el versículo 9, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Son frutos evidentes de la luz. Toda bondad, toda justicia y toda verdad. Manteniendo siempre como meta mi prioridad de agradar a Dios. Bondad, justicia y verdad. Si yo veo en usted bondad, justicia y verdad, yo puedo afirmar fehacientemente que usted es hijo de la luz. Pero si yo no veo bondad, ni justicia, ni verdad, ya me empieza a hacer ruido su luz. Como que, ¿no? Intermitencia. Tuc, tuc. Intermitencia. Yo espero que realmente representemos a nuestro Padre como hijos amados de Dios. Y que
al ser llamados a la luz, podamos mostrar los frutos de la luz. Y como hijos de la luz y como ahora somos luz, hay algo más a lo cual nos llama Dios. Y es a exponer las obras de las tinieblas. ¿Escuchó? Exponer las obras de las tinieblas. Porque dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Todo sea visible. El deber de cada uno de los creyentes mediante su ejemplo, un ejemplo santo, palabra firme, a través de una exposición con amor, tiene que poner en evidencia las obras infructuosas de las tinieblas. Yo puedo ir a alguien y decirle, estás viviendo en la oscuridad, ¿no? Y de repente él me dice, sí, pero yo te he visto en una oscuridad conmigo, ¿no? Vos has participado en una oscuridad conmigo hace 15 minutos. ¿Cómo hago yo para exponer las obras infructuosas de la oscuridad si yo mismo participo en las obras de oscuridad? El Señor nos está llamando a una vida de santidad, ¿no? Pero no una santidad pasiva, sino una santidad que trae frutos de justicia, de bondad y verdad. Muy bien. Sois la luz del mundo, dice en Mateo 5, 14. El Señor Jesucristo nos plantea que somos la luz del mundo. Él se fue, pero nos dejó a nosotros para que nosotros podamos mostrar la luz de Cristo. Ahora, en un mundo en crisis, hay algo en lo que todos van a estar de acuerdo conmigo, y es que el tiempo vuela. El tiempo vuela. Voló tan rápido, ¿no?, que ya estamos hace rato. Veo caras cansadas como diciendo termina ya. Ahí vamos a terminar, ¿sí? Pero el tiempo vuela. Y como el tiempo vuela, yo como hijo de luz tengo que ser capaz de aprovechar al máximo cada una de las situaciones que tengo enfrente. Conducirse con la sabiduría del Espíritu es el último punto. Redimir el tiempo con diligencia. Vivir con extremo cuidado, no como necios que desperdician sus días, sino aprovechando sabiamente cada oportunidad, porque los días son malos. Los días son malos. Por lo tanto, con sabiduría debemos aprovechar cada oportunidad. Y hay algo que nos muestra aquí, y es un claro contraste, en cuanto al control. Dice el versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Alguien ha estado borracho alguna vez? No quieren descubrir su vida pasada, ¿no? Bueno, me han contado que cuando estás borracho, aparte de perder un par de inhibiciones en tu cabeza, ¿no?, tu cuerpo también pierde el control. Más de uno ha visto a alguien con una bicicleta borracho, ¿no?, tratando de subirse a la bicicleta, ¿no?, y tratando de ir en línea recta, solamente caminando. Él cree que va recto, ¿no?, pero va de un lado a otro, ¿no?, a un lado a otro. No sabe hacia dónde va, pero él va, ¿no? Él trata de ir. Eso es una persona borracha por el vino. Fíjese que qué diferente
es el contraste, esa palabra me está complicando, con el Espíritu Santo. Dice que debemos embriagarnos del Espíritu Santo. Y la diferencia entre uno y otro es que uno te ayuda a perder el control y el otro te da todo el control de parte de Dios. Porque cuando vos te dejás inundar por el Espíritu Santo, logras acercarte a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo te inunda, dejas de perder el control. Dejas de caminar sin sentido hacia una destrucción probable. El vino te arrastra hacia el desenfreno. En cambio, el Espíritu Santo te da enteramente el control de parte de Dios. Tenemos, como siempre dicen, los 86.400 segundos diarios, los cuales debemos aprovechar porque los días son malos. En una subasta del tiempo que es el día, tenemos que definitivamente buscar constantemente de aprovechar al máximo cada momento. Y el aprovechar al máximo cada momento no significa solo diversión y alegría, sino que significa ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted le daría el volante de su auto a alguien que está borracho? ¿No? He visto personas, ¿no?, que han tomado su copita de vino, su vasito de cerveza, y dicen, yo cuando estoy borracho manejo mejor. Mejor ni hablar, o sea, porque definitivamente te convertís en un arma. Por eso está prohibido conducir con alcohol al volante, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes que la recomendación de Pablo a los efesios es: dejen de emborracharse con vino. Dejen de perder el tiempo en el descontrol, en aquello que no los lleva a ningún lado, a ningún destino. Déjense inundar por el Espíritu Santo. Les dejo esta conclusión. Ser un verdadero discípulo de Jesús en los tiempos actuales requiere un compromiso activo a imitar el amor sacrificial de Dios, limpiar nuestra casa de las obras oscuras, brillar con un testimonio limpio y vivir cada segundo bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Les dejo esta pregunta. ¿Qué áreas específicas de tu vida donde hay oscuridad necesitas traer hoy mismo a la luz del Señor? Porque hay áreas oscuras de nuestra vida que nosotros debemos rendir a nuestro Dios. Esto no es solamente de un tiempo agradable para poder hablar de las cosas que el Señor ha traído a nosotros, sino que el Señor hoy nos llama. Hoy quiere que nosotros evaluemos nuestra vida, evaluemos esos rinconcitos donde la luz del Señor debería inundar para que toda nuestra casa sea llena de luz. Y no hablo de nuestra casa física, hablo de la casa que es morada por el Espíritu Santo, por cada uno de nosotros. Les dejo este desafío. Comprometámonos firmemente como iglesia a pedir a nuestro Señor que todo nuestro tiempo diario pueda ser rendido a la voluntad del Señor. Que cada lugar de nuestra vida pueda rendirse a nuestro Dios para que podamos alejar aquellas cosas que lo único que hacen es envenenar nuestra vida espiritual. Debemos buscar que nuestro Dios tome el control a través del Espíritu Santo. Es un desafío,
Si se lo acepta, si se lo lleva, guárdeselo. Y al final de la semana, evalúe cuánto de oscuridad hemos sacado de nuestra vida, cuánto del tiempo hemos aprovechado delante del Señor y cuánto nos parecemos a nuestro amado Padre. Es el ejemplo perfecto para comenzar a cambiar cada una de las cosas que tenemos que cambiar. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén.